La lluvia golpeaba el pavimento de San Paulo como lágrimas del cielo, creando charcos que reflejaban las luces de neón de la ciudad. Eduardo Alencar caminaba por las calles empapadas, su traje antes elegante, ahora arrugado y mojado. Había perdido todo en cuestión de meses. Su empresa, su reputación, su prometida. Los acreedores se habían llevado hasta su apartamento de lujo en los jardines. Ahora vivía en un pequeño departamento de 2 habitaciones en Vila Magdalena, un lugar que antes ni siquiera habría considerado visitar. Sus días se habían convertido en una rutina monótona. Despertarse con la angustia en el pecho, revisar ofertas de trabajo que nunca llegaban y caminar por la ciudad tratando de escapar de sus propios pensamientos. Eduardo había sido el rey de las finanzas, el hombre que movía millones con una sola llamada. Ahora, a los 42 años, se sentía como un fantasma de sí mismo. Su reflejo en los escaparates demostraba a un hombre derrotado, con ojeras profundas y una barba descuidada que no se molestaba en arreglar. La lluvia arreciaba mientras él doblaba por una calle lateral, buscando refugio bajo el toldo de una tienda cerrada. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura acurrucada en un callejón protegiéndose debajo de unos cartones mojados. Era una niña de no más de 10 años con el cabello sucio y enredado, vestida con ropa demasiado grande para su pequeño cuerpo. Temblaba de frío y sus ojos grandes miraban cautelosamente hacia las sombras. Eduardo se quedó paralizado. En sus días de gloria habría pasado de largo. Quizás hubiera llamado a alguna organización benéfica desde la comodidad de su oficina, pero ahora, despojado de todo, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: compasión genuina. Se acercó lentamente, sus zapatos chapoteando en los charcos. «Oye, pequeña», dijo con voz suave, «¿estás bien?» La niña levantó la cabeza. Sus ojos eran de un verde intenso, pero estaban llenos de miedo y desconfianza. No respondió, solo se encogió más contra la pared. «Hace mucho frío aquí afuera», continuó Eduardo agachándose para quedar a su altura. «¿Tienes dónde ir?» Ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que era estar solo, aunque su soledad fuera diferente a la de esta niña. Él había elegido aislarse después de la traición de Regina y la pérdida de todo lo que había construido. Pero esta pequeña no había elegido nada. «Mira, tengo un departamento aquí cerca», dijo señalando hacia Vila Magdalena. «No es gran cosa, pero está seco y caliente. Tienes hambre, ¿verdad?» Los ojos de la niña se iluminaron ligeramente a mencionar la comida, pero la desconfianza siguió ahí. «No voy a hacerte daño», insistió Eduardo. «Solo quiero ayudarte». Algo en su voz, quizás la sinceridad nacida de su propia desesperanza, hizo que la niña lo mirara de manera diferente. Después de un largo momento, asintió. Eduardo se quitó su chaqueta y se la puso sobre los hombros. Era demasiado grande, pero al menos la protegería un poco de la lluvia. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras caminaban. «Luz», respondió ella en voz baja la primera palabra que le dirigía. «Luz», repitió Eduardo. «Es un nombre bonito». «Yo soy Eduardo». Durante el camino de vuelta, Eduardo no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Hace un año él era el que tenía el poder, el que tomaba las decisiones importantes. Ahora, una niña de la calle estaba dando la oportunidad de sentirse útil nuevamente. Su departamento era modesto pero limpio. Luz miró a su alrededor con ojos grandes, como si nunca hubiera visto un lugar así. Eduardo preparó un plato de pasta simple y la observó comer con una voracidad que le rompió el corazón. Mientras ella comía, él notó que llevaba un collar pequeño, medio escondido bajo su ropa sucia. Tenía una forma extraña, como si fuera una llave diminuta, pero no preguntó. Todos tenían sus secretos. Esa noche Eduardo le ofreció el sofá y le dio una manta limpia. Luz se acurrucó como un gato asustado, pero por primera vez en mucho tiempo ambos durmieron profundamente. Eduardo no sabía que esa decisión impulsiva de ayudar a una niña de la calle cambiaría su vida para siempre. No sabía que Luz guardaba secretos que podrían poner en peligro a ambos. Solo sabía que por primera vez desde su caída se había sentido como un ser humano decente. La lluvia siguió cayendo toda la noche, pero dentro del pequeño departamento, 2 almas rotas habían encontrado un refugio inesperado en la compañía del otro. Eduardo despertó antes del amanecer, como había sido su costumbre desde que perdió todo. Pero esta vez el sonido de alguien moviéndose en la sala lo hizo recordar que ya no estaba solo. Se incorporó silenciosamente y encontró a Luz sentada en el sofá, completamente despierta mirando por la ventana hacia la calle. «¿No pudiste dormir?», preguntó con voz suave.
Ella se sobresaltó ligeramente, pero no apartó la mirada de la ventana. Siempre me despierto temprano, murmuró. Por si acaso. Eduardo sintió una punzada de tristeza. Una niña de su edad no debería vivir en constante alerta. Preparó café para él y chocolate caliente para ella. Una rutina que parecía natural a pesar de conocerse desde hacía apenas unas horas. Durante el desayuno, Eduardo observó a Luz con más atención. A pesar de su aspecto descuidado, había algo en ella que no encajaba. La forma en que sostenía la taza como si estuviera acostumbrada a vagina. La manera en que hablaba con un vocabulario más rico de lo esperado para una niña de la calle. Luz dijo finalmente, «Hace mucho que vives en la calle». Ella lo miró con esos ojos verdes intensos, como evaluando si podía confiar en él. Algunas semanas, respondió después de un momento, tal vez un mes. Y antes de eso, la pregunta quedó flotando en el aire. Luz bajó la mirada y comenzó a jugar nerviosamente con el collar que llevaba escondido bajo la ropa. Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero cómoda. Eduardo salía por las mañanas a buscar trabajo o resolver asuntos legales de su bancarrota, mientras Luz se quedaba en el departamento. Él le había comprado algunas mudas de ropa y útiles escolares, esperando convencerla de que volviera a estudiar. Pero Luz tenía pesadillas. Eduardo lo descubrió la tercera noche cuando gritos ahogados lo despertaron. La encontró temblando en el sofá, sudando y murmurando palabras que no podía entender. «Tranquila, estás a salvo», le susurró sentándose a su lado sin tocarla, respetando su espacio. «Se supone que no debería estar aquí», dijo ella entre lágrimas. «Él me está buscando». «¿Quién te está buscando?» Luz lo miró durante un largo momento como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. «Mi tío Salvador», susurró finalmente. «Él le mató a mis padres». Eduardo sintió como si el aire hubiera salido de sus pulmones. Se había preparado para muchas historias tristes, pero no para esto. «¿Cómo te llamas realmente?», preguntó con suavidad. «Valentina», dijo ella tocando el collar. «Valentina Lemos». El apellido le sonaba familiar a Eduardo. Lemos. Había escuchado ese nombre en los círculos empresariales, pero no podía ubicarlo exactamente. «Mis padres tenían una empresa grande», continuó Valentina. «Mi tío Salvador siempre quiso quedarse con todo. Un día hubo un accidente en una de las fábricas. Dijeron que fue culpa de papá, que él no había seguido las normas de seguridad, pero yo escuché a Salvador hablando por teléfono esa noche. Sus pequeñas manos temblaban mientras hablaba. Dijo que había sido más fácil de lo que pensaba, que ahora solo tenía que esperar a que mamá también no pudo terminar la frase. Eduardo sintió una mezcla de horror y protección. Esta niña había vivido una pesadilla que ni siquiera los adultos deberían experimentar. «Por eso huiste», Valentina asintió. «Salvador organizó el funeral muy rápido. Dijo que me llevaría a vivir con él, que me cuidaría. Pero esa noche escuché que hablaba con alguien sobre hacerme desaparecer también, que era demasiado riesgo que yo creciera y reclamara la herencia y el collar. Ella se lo quitó por primera vez desde que la conocía. Era efectivamente una llave pequeña, pero ornamentada, claramente valiosa. Mamá me la dio antes de morir en el hospital. Dijo que era muy importante, que si algo le pasaba a ella también, yo tenía que usarla, que me llevaría a la verdad». Eduardo extendió la mano y Valentina, después de dudar un momento, le permitió examinar la llave. Era hermosa, antigua, con iniciales grabadas que no podía leer en la oscuridad. «Valentina, esto es muy serio», dijo Eduardo. «Si lo que dices es cierto, estás en peligro real». «Lo sé», susurró ella. «Por eso no podía quedarme en ningún lugar mucho tiempo hasta ahora». Esas últimas palabras golpearon a Eduardo. La niña había encontrado en él algo que no había tenido en semanas. «Seguridad. ¿Confías en mí?», preguntó. Ella asintió. «Entonces vamos a descubrir que abre esa llave y vamos a asegurarnos de que Salvador pague por lo que hizo». Eduardo no había dormido en toda la noche. Las palabras de Valentina daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. Conocía el mundo empresarial lo suficiente para saber que los crímenes familiares por herencias no eran solo cosas de películas. Había visto peleas brutales entre socios, traiciones que destruían familias enteras. Al amanecer, mientras Valentina aún dormía, Eduardo buscó en Internet información sobre la familia Lemos. Lo que encontró lo dejó helado. Los titulares de hacía 2 meses hablaban de la trágica muerte de Roberto y Elena Lemos en un accidente industrial.
La empresa Lemos Holding era un imperio que manejaba desde construcción hasta tecnología. Los medios mencionaban a Salvador Lemos como el nuevo director, quien había asumido temporalmente hasta que se resolvieran los asuntos legales. No había mención de una hija. Eduardo imprimió varios artículos y los guardó en una carpeta. Necesitaba ayuda profesional y sabía exactamente a quién recurrir. Camila Duarte había sido su amiga desde la universidad, psicóloga especializada en trauma infantil. Trabajaba con el Sistema de Protección de Menores del Estado. Si alguien podía ayudarle a navegar esta situación sin poner en peligro a Valentina, era ella. «Necesito verte urgentemente», le dijo por teléfono. «Es sobre una niña que está en peligro». «Eduardo, hace meses que no hablamos. ¿Estás bien? Escuché sobre lo que pasó con tu empresa». «Estoy bien». «Bueno, no estoy bien, pero eso no importa ahora». «Camila, esto es serio, muy serio». Acordaron encontrarse en su oficina esa tarde. Eduardo le explicó la situación a Valentina, quien se puso visiblemente nerviosa. «¿Vas a entregarme a los servicios sociales?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. «No, mi amor. Camila es mi amiga y ella va a ayudarnos a protegerte, pero necesitamos saber exactamente qué está pasando legalmente». La oficina de Camila estaba en el centro de la ciudad, en un edificio modesto, pero bien cuidado. Ella recibió a Eduardo con un abrazo cálido, pero su expresión cambió cuando vio a Valentina. «Dios mío, Eduardo, ¿qué has hecho?» «Ayudar a una niña que lo necesitaba». Escucha toda la historia antes de juzgar. Camila era una mujer práctica, acostumbrada a casos difíciles. Mientras Eduardo relataba los eventos de los últimos días, ella tomaba notas meticulosamente. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio durante varios minutos. «Valentina», dijo finalmente, «¿puedes mostrarme esa llave?» La niña, que había permanecido callada durante toda la conversación, sacó el collar de debajo de su suéter. Camila la examinó con una lupa pequeña. «Las iniciales son RLE, Roberto y Elena Lemos». «Supongo. Eso pensé yo también», dijo Eduardo. Camila se dirigió a su computadora y comenzó a teclear rápidamente. «Voy a buscar en nuestro sistema si hay algún reporte de una menor desaparecida con el nombre Valentina Lemos». Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, Camila frunció el ceño. «Esto es extraño. No hay ningún reporte de desaparición, pero sí hay un registro de Valentina Lemos como huérfana bajo custodia temporal de Salvador Lemos. Según los documentos, ella está viviendo con él desde hace 2 meses». «Pero eso no es cierto», protestó Valentina. «Yo nunca he vivido con él». «Lo sé. Cariño, alguien está falsificando información», dijo Camila. «Esto es mucho más complejo de lo que pensé». Eduardo sintió un escalofrío. Si Salvador había manipulado el sistema legal, significaba que tenía conexiones poderosas. «¿Qué podemos hacer?» «Primero, necesitamos más evidencia. Esa llave debe abrir algo importante. Segundo, tengo que reportar esto oficialmente, pero puedo hacerlo de manera que Valentina quede bajo protección especial». Cuando salieron de la oficina, Eduardo notó un auto negro estacionado al otro lado de la calle. No le habría dado importancia, pero Valentina se puso rígida a su lado. «Ese auto», susurró. «Lo he visto antes». Eduardo siguió su mirada. Efectivamente, había un hombre dentro del vehículo, aparentemente leyendo un periódico, pero Eduardo podía sentir que los estaba observando. «Camina normal», le dijo a Valentina. «Vamos a tomar el metro». En el metro Valentina temblaba. Era uno de los hombres de Salvador. «Se llama Marco. Siempre estaba en la casa cuando mis padres tenían reuniones de negocios». Eduardo sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. Salvador no solo había matado a los padres de Valentina, sino que había manipulado el sistema legal para hacerse pasar por su tutor, y ahora los había encontrado. Esa noche, mientras Valentina dormía, Eduardo se quedó despierto en la cocina mirando por la ventana. El mismo auto negro estaba estacionado en la calle con las luces apagadas, pero claramente ocupado. Llamó a Camila. «Nos están vigilando», le dijo sin preámbulos. «Eduardo, esto se está volviendo peligroso. Tal vez deberías traer a Valentina mañana temprano y la ponemos en protección oficial». «No. Si Salvador tiene contactos en el sistema, no va a estar segura. En ningún lugar oficial. La única manera de protegerla es exponiendo la verdad». «¿Y cómo planeas hacer eso?» Eduardo miró hacia el sofá donde dormía Valentina, acurrucada como un gato pequeño, averiguando que abre esa llave. «¿Y si es lo que sospecho?
Salvador va a desear nunca haber tocado a esta familia. Colgó el teléfono y se preparó para una noche en vela. El juego había comenzado y no podía permitirse perder. A las 6 de la mañana, Eduardo despertó a Valentina con suavidad. El auto negro seguía ahí, como un recordatorio silencioso de que el tiempo se les agotaba. «Tenemos que salir temprano hoy», le dijo. «Vamos a descubrir qué abre tu llave». Valentina se vistió rápidamente. Eduardo había estado pensando toda la noche en las posibilidades. Una llave tan ornamentada, tan cuidadosamente guardada por la madre de Valentina, tenía que abrir algo importante, probablemente una caja fuerte o un depósito bancario. Salieron por la parte trasera del edificio a través del estacionamiento de los vecinos. Eduardo había aprendido algunas tácticas de evasión durante sus días más duros en el mundo financiero, cuando los acreedores lo perseguían constantemente. «¿A dónde vamos?», preguntó Valentina mientras caminaban por calles secundarias. «Al banco donde tu papá tenía sus cuentas principales. Si estoy en lo cierto, esa llave abre una caja de seguridad». El Banco Central de Sao Paulo estaba en el corazón financiero de la ciudad. Eduardo había hecho negocios ahí durante años. Conocía a varios empleados. Esperaba que eso les diera alguna ventaja. En la recepción pidieron hablar con el gerente de cajas de seguridad. Mientras esperaban, Eduardo notó que Valentina jugaba nerviosamente con la llave. «¿Y si no hay nada?», susurró ella. «Entonces buscaremos en otro lugar. Pero tu mamá te dio esa llave por una razón muy importante». El gerente, un hombre mayor llamado señor Mendoza, los recibió con cortesía profesional. Eduardo explicó que eran familia de Roberto Lemos y que tenían una llave que posiblemente abría una caja de seguridad. «Necesito ver documentación de identidad y verificar la autorización», dijo Mendoza. Eduardo había anticipado este problema. Sacó una copia del certificado de nacimiento de Valentina que Camila había conseguido esa mañana junto con una carta firmada por ella como psicóloga, certificando la situación de emergencia. Mendoza examinó los documentos con cuidado. «La señorita es menor de edad. Normalmente requeriríamos la presencia de su tutor legal». «Su tutor legal es la persona de quien está huyendo», dijo Eduardo. «Esta es una situación de protección infantil». Después de varias llamadas telefónicas y consultas con superiores, Mendoza finalmente accedió a acompañarlos al área de cajas de seguridad. El sótano del banco era un laberinto de pasillos con puertas metálicas. Mendoza los llevó a la sección donde estaban registradas las cajas bajo el nombre de Roberto Lemos. Había 3, una pequeña, una mediana y una grande. Valentina probó la llave en la caja pequeña. No funcionó, la mediana tampoco. Pero cuando la insertó en la caja grande, escucharon el suave clic del mecanismo abriéndose. Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Mendoza retiró la caja metálica y la colocó sobre una mesa en una habitación privada. «Los dejo solos», dijo cerrando la puerta detrás de él. Valentina miró a Eduardo con ojos llenos de esperanza y miedo. Él asintió dándole valor. Cuando abrieron la tapa, encontraron varios sobres, documentos legales y una pequeña videocámara digital. En la parte superior había una carta manuscrita con la letra elegante de una mujer. El sobre decía: «Para mi amada Valentina, si estás leyendo esto». Las manos de Valentina temblaron mientras abría la carta. Eduardo leyó por encima de su hombro: «Mi querida hija, si estás leyendo esta carta, significa que algo terrible nos ha pasado a tu padre y a mí. Espero que nunca tengas que abrir esta caja, pero si lo haces, necesitas saber la verdad. Tu tío Salvador no es quien aparenta ser. Durante meses hemos descubierto irregularidades en los libros de la empresa. Él ha estado robando dinero y manipulando contratos. Cuando tu padre se dio cuenta, decidió confrontarlo. Salvador comenzó a hacer amenazas. En esta caja está toda la evidencia que hemos recopilado. El pendrive contiene grabaciones de conversaciones donde él admite haber saboteado los sistemas de seguridad de la fábrica. Valentina, si algo nos pasa, entrega esta evidencia a las autoridades y recuerda siempre que te amamos más que a nada en el mundo». Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Eduardo la abrazó mientras ella sollozaba contra su pecho. Revisaron el resto del contenido. Los documentos mostraban un patrón claro de malversación de fondos. Había copias de emails entre Salvador y constructores donde se mencionaban recortes en seguridad para aumentar las ganancias. Pero lo más impactante estaba en el pendrive. Eduardo lo conectó a su teléfono con un adaptador. Las grabaciones eran devastadoras. La voz de Salvador era clara e inconfundible,
hablando sobre cómo había modificado los protocolos de seguridad de la fábrica, sabiendo que causaría un accidente. En una de las grabaciones más recientes decía, una vez que Roberto esté fuera del camino, solo tengo que esperar a que Elena también tenga un accidente. Y la niña, bueno, los niños son tan frágiles. Eduardo sintió una furia fría recorrer su cuerpo. Este hombre había planeado fríamente el asesinato de toda una familia. Ahora entiendo por qué tu mamá escondió esto, le dijo a Valentina. Esta evidencia puede meter a Salvador en prisión de por vida. Pero cuando salieron del banco, Eduardo notó que había más autos sospechosos en la zona. Salvador sabía que habían encontrado algo importante. Tenemos la evidencia, murmuró Eduardo, pero ahora somos blancos aún más grandes. El juego había cambiado completamente. Ya no se trataba solo de proteger a Valentina, sino de encontrar la manera de hacer justicia antes de que Salvador lo silenciara para siempre. Eduardo y Valentina llegaron al departamento por la ruta más larga posible, cambiando de transporte público 3 veces y usando calles secundarias. Pero cuando Eduardo insertó la llave en la cerradura, supo inmediatamente que algo estaba mal. La puerta no estaba completamente cerrada. «Quédate atrás», le susurró Valentina, empujándola suavemente detrás de él. El departamento había sido registrado meticulosamente, los muebles estaban volcados, los cajones abiertos y había papeles esparcidos por el suelo. Pero lo que más le preocupó a Eduardo fue encontrar el teléfono de Regina, su exprometida, sobre la mesa de la cocina. Regina había sido su pareja durante 3 años, hasta que la crisis financiera reveló su verdadero carácter. Ella había huido cuando él más la necesitaba, llevándose joyas y dinero que legalmente no le pertenecían. Eduardo no había hablado con ella en meses. El teléfono vibró. Un mensaje de texto apareció en la pantalla. «Si quieres, vuelve. Ir a ver a tu novia. Trae el pendrive y los documentos al almacén 47 del puerto de Santos. Medianoche. Ven solo». Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba. Por más que Regina lo hubiera traicionado, no merecía convertirse en víctima de la venganza de Salvador. «¿Qué dice?», preguntó Valentina leyendo la tensión en su rostro. Eduardo le mostró el mensaje. Los ojos de la niña se llenaron de pánico. «Es mi culpa. Si no hubiera venido contigo, esa mujer estaría a salvo». «No y es tu culpa, Valentina. Salvador es el único responsable de todo esto». Pero Eduardo sabía que estaban en una situación imposible. Si entregaba la evidencia, Salvador quedaría libre para lastimar a Valentina. Si no la entregaba, Regina pagaría el precio. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Sí, Eduardo Alencar. La voz era fría, calculadora. Soy Salvador Lemos. Creo que tenemos algo que discutir. Suelta a Regina. Ella no tiene nada que ver con esto». Salvador rió, un sonido desagradable que hizo que Eduardo apretara los puños. «Ah, pero sí tiene que ver. Verás, necesitaba tu atención completa y parece que mi sobrina te ha contado algunas mentiras muy creativas sobre mí. Las grabaciones no mienten, Salvador. Tengo tu voz confesando todo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Interesante. Mis queridos hermanos y cuñadas siempre fueron muy precavidos, pero eso no cambia la situación actual. Tienes algo que me pertenece y yo tengo algo que tú valoras. Valentina no te pertenece y la evidencia va a llegar a las autoridades de una manera u otra. En serio, porque según mis fuentes no has contactado a la policía todavía. Eso me dice que sabes lo complicado que sería explicar por qué has estado escondiendo una menor que oficialmente está bajo mi custodia». Eduardo maldijo mentalmente. Salvador tenía razón. Su situación legal era complicada y entregar la evidencia podría resultar en que Valentina fuera devuelta al hombre que quería matarla. «¿Qué quieres exactamente?» «Quiero que mi sobrina venga a casa donde pertenece y quiero que olvides cualquier fantasía que tengas sobre ser un héroe». «Eso no va a pasar. Entonces tu novia va a sufrir las consecuencias. Tienes hasta medianoche, Eduardo. Y si intentas algún truco, si contactas a la policía, si haces cualquier cosa que no sea parecer solo con mi sobrina y la evidencia, Regina va a descubrir exactamente qué tan lejos estoy dispuesto a llegar». La línea se cortó. Eduardo se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Valentina se acercó y le puso una mano pequeña en el hombro. «Podemos entregarnos», dijo con voz pequeña. «No quiero que otra persona salga lastimada por mi culpa». «No», dijo Eduardo firmemente. «No vamos a rendirnos, pero necesitamos ayuda». Llamó a Camila, explicándole rápidamente la situación.
Eduardo, esto es secuestro. Tienes que llamar a la policía ahora mismo. Si llamo a la policía, Salvador va a lastimar a Regina y después va a usar sus contactos legales para recuperar a Valentina de cualquier manera. Entonces, ¿cuál es tu plan? Eduardo miró hacia Valentina, que lo observaba con una mezcla de esperanza y terror. Necesito encontrar a alguien que me ayude, alguien que conociera a los padres de Valentina y que pueda testificar sobre Salvador. Espera, dijo Valentina de repente. Estela Morales era la secretaria personal de mamá. Ella sabía todo lo que pasaba en la empresa. Mamá confiaba en ella completamente. ¿Sabes dónde encontrarla? Vivía cerca de la oficina principal. Mamá me llevó a su casa una vez para una fiesta de cumpleaños. Eduardo sintió una chispa de esperanza. Si podían encontrar a Estela y convencerla de ayudarlos, tal vez tendrían una oportunidad de enfrentar a Salvador, sin poner en peligro a Regina. Pero el reloj marcaba ya las 4 de la tarde. Solo tenían 8 horas antes de la medianoche y Salvador no parecía el tipo de hombre que haría concesiones. La carrera contra el tiempo había comenzado. Encontrar a Estela Morales fue más fácil de lo que Eduardo había esperado. Valentina recordaba la dirección aproximada y después de preguntar en una panadería del barrio, los dirigieron a un pequeño edificio de departamentos a 3 cuadras de las antiguas oficinas de Lemos Holding. Estela era una mujer de unos 50 años con cabello gris perfectamente peinado y ojos que reflejaban tanto tristeza como determinación. Cuando abrió la puerta y vio a Valentina, se llevó las manos al pecho. «Dios mío, Valentina, te hemos estado buscando por todas partes», dijo abrazando a la niña. Salvador dijo que estabas enferma en un hospital privado, que no podíamos visitarte. Salvador mintió, dijo Eduardo, sobre eso y sobre muchas otras cosas. Estela los invitó a pasar. Su departamento era modesto, pero acogedor, lleno de fotografías familiares y libros. Eduardo notó varias fotos donde aparecían los padres de Valentina en eventos de la empresa. «Trabajé para Elena durante 15 años», explicó Estela. «Era más que mi jefa, era mi amiga. Cuando murió, algo dentro de mí se rompió». Eduardo le mostró el contenido de Penrive. Mientras Estela escuchaba las grabaciones, su rostro se transformó de tristeza a furia. «Ese maldito», susurró. «Siempre supe que Salvador era ambicioso, pero nunca pensé que fuera capaz de esto». «¿Sabías algo sobre las irregularidades financieras?», preguntó Eduardo. «Roberto me pidió que mantuviera ciertos documentos en secreto las últimas semanas antes del accidente. Me dijo que si algo le pasaba debía entregarlos a las autoridades. Pero después del funeral, Salvador me despidió inmediatamente. Dijo que la empresa estaba reestructurándose». Estela se dirigió a un armario y sacó una caja de zapatos llena de papeles. «Nunca los entregué porque no sabía en quién confiar. Salvador había puesto su gente en todos los puestos importantes». Eduardo revisó los documentos. Eran copias de contratos alterados, facturas falsas y correspondencia que mostraba cómo Salvador había estado desviando dinero de la empresa durante meses. «Con esto y las grabaciones tenemos suficiente evidencia para hundirlo», dijo Eduardo. «Pero tengo un problema. Salvador secuestró a alguien cercano a mí. Quiere intercambiar a Valentina y la evidencia por su libertad. ¿Y qué piensas hacer?» Eduardo miró su reloj. Eran las 8 de la noche. «Voy a darle lo que quiere, pero no de la manera que él espera». El plan que Eduardo había estado formando era arriesgado, pero era su única oportunidad. Explicó los detalles a Estela y Valentina. «Mañana por la noche Salvador va a estar en el evento anual de Lemos Holding», dijo Estela. «Es una tradición que Roberto nunca se perdía. Salvador la está usando para mostrar que él está a cargo ahora». Eduardo sonrió por primera vez en días. «Perfecto. Ese será nuestro escenario». A las 11 de la noche, Eduardo se dirigió al almacén 47 del puerto de Santos. Llevaba una copia de Penrive, pero había guardado el original con Estela. Valentina estaba a salvo en casa de Camila, bajo protección oficial temporal. El almacén estaba oscuro y húmedo. Con él, olor del océano filtrándose a través de las paredes de metal corrugado. Eduardo encontró a Regina atada a una silla en el centro del espacio. Tenía un ojo morado y parecía aterrorizada, pero estaba viva. Salvador emergió de las sombras acompañado por 2 hombres grandes. Uno de ellos era Marco, el mismo que había estado vigilando el departamento de Eduardo. «Puntual como siempre», dijo Salvador. «¿Dónde está mi sobrina?» «A salvo y ahí se va a quedar». Salvador chasqueó la lengua. «No estás en posición de negociar, Eduardo. Dame a la niña y la evidencia, y tu novia sale de aquí caminando».
Tengo una contrapropuesta, dijo Eduardo sacando su teléfono. ¿Vías? Esto es una transmisión en vivo. En este momento hay 50 personas viendo esta conversación, incluyendo varios periodistas y un fiscal que es amigo mío. Salvador frunció el ceño. Estás mintiendo, Marco Delgado, ¿verdad? Dijo Eduardo mirando directamente al hombre grande. Tienes 2 hijos pequeños y vives en Villa Prudente. ¿Realmente quieres que ellos vean a su papá en las noticias como cómplice de asesinato? Marco dio un paso atrás claramente incómodo. Jefe, tal vez deberíamos. ¡Cállate!, gritó Salvador sacando una pistola. Corta esa transmisión ahora mismo o ella muere. Pero Eduardo ya había logrado lo que quería. Salvador había admitido la amenaza frente a las cámaras y su comportamiento dejaba claro que no era un hombre inocente. Salvador Lemos, dijo Eduardo claramente hacia el teléfono. El hombre que asesinó a Roberto y Elena Lemos y que ahora está amenazando con matarnos a todos. En ese momento, Valentina apareció en la entrada del almacén. «Tío Salvador», gritó, «deja de lastimar a la gente». Salvador se volvió hacia ella sorprendido. En ese momento de distracción, Eduardo se abalanzó hacia él. El forcejeo por la pistola duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Eduardo y Salvador lucharon mientras Regina gritaba desde su silla. Marco se había quedado paralizado, dividido entre la lealtad a su jefe y la supervivencia de su propia familia. Fue entonces cuando Valentina hizo algo que nadie esperaba. Tomó una pieza de metal oxidado del suelo del almacén y la lanzó con toda su fuerza contra la cabeza de Salvador. El golpe fue certero. Salvador se tambaleó, soltó la pistola y cayó inconsciente al suelo. Eduardo se apoderó del arma inmediatamente, apuntándola hacia Marco, quien levantó las manos en señal de rendición. «No quiero problemas», dijo Marco. «Solo necesitaba el dinero para mis hijos. De Sara Regina, Ordino Eduardo». Ahora, mientras Marco liberaba a Regina, Eduardo abrazó a Valentina. «Se suponía que te quedarías con Camila», le dijo. «No podía dejarte solo», respondió ella. Además, alguien tenía que detener a Salvador antes de que lastimara a más gente. El sonido de sirenas llenó el aire. Estela había cumplido su parte del plan, contactando a la policía en el momento exacto. También había avisado a los medios de comunicación. Cuando la policía entró al almacén, encontraron una escena que sería portada de todos los periódicos al día siguiente. Salvador Lemos, inconsciente en el suelo, con evidencia de sus crímenes reproduciéndose en vivo por Internet, y una niña de 10 años que había salvado a todos los presentes. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, reportajes de prensa y procedimientos legales. El Salvador fue arrestado y acusado de asesinato premeditado, secuestro, malversación de fondos y una docena de otros cargos. Las grabaciones de Penrive fueron la evidencia clave que selló su destino. Pero lo más complicado fue resolver la situación legal de Valentina. Eduardo estaba sentado en la oficina de una trabajadora social, esperando conocer el futuro de la niña que se había convertido en el centro de su mundo. Valentina estaba en otra habitación, siendo entrevistada por psicólogos especializados. «Señora Alencar», dijo la trabajadora social, una mujer mayor llamada doctora Vázquez, «la situación de Valentina es única. Técnicamente no tiene parientes vivos aptos para su custodia». «¿Qué significa eso?» «Significa que será puesta bajo custodia del Estado hasta que se determine una ubicación permanente». Eduardo sintió que su corazón se detenía. «Doctora, esa niña ha pasado por un trauma increíble. Separarla de la única estabilidad que ha conocido en meses sería cruel. Entiendo su preocupación, pero usted no es familia, no tiene derechos legales sobre ella». Fue entonces cuando Camila entró a la oficina cargando una carpeta gruesa. «Perdón por la interrupción», dijo, «pero creo que hay algo que necesitan ver». Camila puso varios documentos sobre el escritorio. «Estos son papeles del archivo personal de Elena Lemos. Los encontramos ayer en su casa familiar. Aparentemente, Elena había redactado una modificación a su testamento pocas semanas antes de morir». Eduardo se inclinó para leer los documentos. Su nombre estaba mencionado específicamente. «No entiendo», murmuró Elena Lemos. «¿Te conocía, Eduardo?», explicó Camila. «Tu empresa había hecho varias transacciones con Lemos Holding antes de tu crisis financiera. Ella sabía de tu reputación como hombre íntegro. En este documento, Elena especifica que si algo le pasaba a ella y a Roberto, y si Salvador resultaba no apto para la custodia, Eduardo Alencar debería ser considerado como tutor potencial de Valentina.
La doctora Vázquez examinó los documentos con cuidado. Esto es muy inusual, pero si es auténtico, lo es, dijo Camila. Ya fue verificado por 3 abogados independientes. Aún así, el señor Alencar tendría que pasar por un proceso de evaluación completo, dijo la doctora Vázquez. Verificación de antecedentes, evaluación psicológica, inspección del hogar, referencias personales. Haré lo que sea necesario, dijo Eduardo Sinar. 2 meses después, Eduardo estaba parado frente a un juez con Valentina a su lado, esperando la decisión final. El proceso había sido exhaustivo, pero revelador. Eduardo había descubierto que, a pesar de su crisis financiera, tenía una red de apoyo más fuerte de lo que había imaginado. Estela había testificado sobre su carácter. Camila había proporcionado evaluaciones psicológicas favorables tanto para él como para Valentina. Incluso algunos de sus antiguos empleados habían escrito cartas de recomendación. Después de revisar toda la evidencia, dijo el juez, este tribunal otorga la custodia permanente de Valentina Lemos a Eduardo Alencar. Valentina se aferró a su brazo, sonriendo por primera vez en meses con una alegría genuina. Esa noche, en su pequeño departamento de Villa Magdalena, que ahora se sentía como un verdadero hogar, Eduardo y Valentina celebraron con pizza y helado. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó Valentina tímidamente. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Me encantaría, mi amor. La vida les había dado una segunda oportunidad a ambos y no la iban a desperdiciar. 6 meses después de la adopción legal, la vida de Eduardo había cambiado de maneras que nunca había imaginado. Su rutina matutina ahora incluía preparar el desayuno para 2, revisar la tarea de Valentina y asegurarse de que llevara todo lo necesario para el colegio. Eduardo había vuelto al mundo de los negocios, pero de una manera completamente diferente. Su historia con Valentina había capturado la atención de los medios y varias empresas habían comenzado a contactarlo para consultoría. No era el imperio financiero que había tenido antes, pero era un comienzo honesto y estable. Papá, llegó una carta para ti, dijo Valentina una mañana entregándole un sobre elegante mientras desayunaban. Eduardo reconoció inmediatamente la letra. Era de Regina. Había evitado todo contacto con ella desde la noche del almacén. Regina había intentado llamarlo varias veces, pero Eduardo no había respondido. Sabía que esa conversación era inevitable, pero no había estado listo para enfrentarla. La carta era sorprendentemente directa. Eduardo, sé que no he sido la mejor persona contigo. Cuando las cosas se pusieron difíciles, yo huí como una cobarde. Verte arriesgar tu vida por una niña que apenas conocías me hizo darme cuenta de quién eres realmente y de quién soy yo. No espero tu perdón, pero quería que supieras que admiro lo que has hecho. Valentina es afortunada de tener. Yo fui demasiado tonta para valorarte cuando te tenía, Regina. Eduardo dobló la carta y la guardó en un cajón. Esa parte de su vida había terminado definitivamente. ¿Eran noticias importantes?, preguntó Valentina notando su expresión pensativa. Solo alguien del pasado diciendo adiós, respondió Eduardo. Nada de lo que te tengas que preocupar. Esa tarde, mientras Valentina hacía sus tareas en la mesa de la cocina, Eduardo recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Señor Alencar, soy el abogado Miguel Santos, representante del estado de Lemos Holding. ¿Podríamos reunirnos mañana? Hay asuntos importantes que discutir sobre la herencia de Valentina. Eduardo había estado esperando esta llamada. Con Salvador en prisión y condenado a cadena perpetua, los asuntos legales de la empresa estaban finalmente resolviéndose. Al día siguiente, en las oficinas del abogado, Eduardo se enteró de que Valentina era ahora oficialmente la heredera de un imperio empresarial valorado en cientos de millones de reales. Por supuesto, ella no podrá tomar control directo hasta los 18 años, explicó Santos. Pero como su tutor legal, usted tendría que supervisar las decisiones importantes junto con un consejo administrativo. Eduardo se sintió abrumado. Habían pasado de vivir en un pequeño departamento a ser responsables de una de las empresas más grandes de Sao Paulo. Esa noche, Eduardo le explicó la situación a Valentina de la manera más simple posible. ¿Eso significa que somos ricos?, preguntó ella. Significa que tienes muchas opciones para tu futuro, respondió Eduardo. Pero también significa que tenemos grandes responsabilidades. Valentina se quedó pensativa por un momento. ¿Podemos cambiar el nombre de la empresa? ¿Por qué querrías hacer eso? Porque Lemos me recuerda a Salvador, y porque tú eres mi papá ahora, quiero que se llame Alencar & Lut. Eduardo sintió una emoción profunda.
La niña que había encontrado temblando en un callejón ahora quería compartir su nombre con él. Los siguientes meses fueron de transición y crecimiento. Eduardo trabajó junto con el Consejo Administrativo para limpiar la empresa de toda la corrupción que Salvador había introducido. Implementaron nuevas políticas de seguridad laboral y programas de responsabilidad social. Valentina, mientras tanto, florecía en su nueva escuela. Sus calificaciones eran excelentes. Había hecho varios amigos y por primera vez en mucho tiempo se comportaba como una niña normal de 11 años. Una tarde, mientras revisaban los planos para un nuevo centro comunitario que la empresa iba a financiar, Valentina hizo una pregunta que sorprendió a Eduardo. «Papá, ¿crees que mis padres estarían orgullosos de lo que estamos haciendo?» Eduardo dejó los papeles a un lado y la miró directamente. «Creo que tus padres estarían increíblemente orgullosos de la mujer valiente y generosa en la que te estás convirtiendo. Y creo que estarían felices de saber que encontraste a alguien que te ama incondicionalmente». Valentina sonrió. Esa sonrisa brillante que había reemplazado gradualmente al miedo en sus ojos. «Yo también te amo, papá. Gracias por salvarme». «Tú me salvaste a mí también, mi amor», respondió Eduardo. «Tú me salvaste a mí también». Mientras el sol se ponía sobre Sao Paulo, padre e hija adoptivos continuaron trabajando juntos, construyendo no solo un negocio, sino un futuro lleno de esperanza y propósito. El hombre, que había perdido todo, había encontrado lo único que realmente importaba: una familia. Un año después, Eduardo y Valentina estaban sentados en la terraza de su nuevo hogar, una casa acogedora en un barrio tranquilo de San Paulo. No era una mansión ostentosa, sino un lugar donde realmente podían ser una familia. El jardín pequeño, pero bien cuidado, tenía un columpio que Eduardo había instalado personalmente y Valentina había plantado flores junto a la entrada. La mesa del almuerzo dominical estaba puesta para 4 personas. Camila y Estela se habían convertido en parte de su familia extendida, compartiendo comidas y celebraciones importantes. «¿Recuerdas cuando pensabas que nadie te iba a creer?», le preguntó Eduardo a Valentina mientras ella terminaba de preparar limonada fresca. Valentina, ahora de 12 años, había crecido varios centímetros y su rostro había perdido esa expresión de miedo constante que la había caracterizado cuando se conocieron. Sus ojos verdes brillaban con confianza y determinación. «Recuerdo que tenía tanto miedo de que Salvador me encontrara, que ni siquiera podía dormir bien», respondió ella. «Y recuerdo que tú también tenías miedo, pero nunca me dejaste sola». Eduardo sonrió recordando esos primeros días cuando ambos eran 2 almas rotas tratando de encontrar su lugar en el mundo. La empresa Lencara nos había florecido bajo su administración conjunta. Eduardo había aplicado toda su experiencia financiera para sanear las operaciones, mientras que Valentina, con una sabiduría sorprendente para su edad, sugería iniciativas sociales que habían ganado reconocimiento nacional. Habían creado un programa de becas para huérfanos, un centro de acogida para menores en situación de riesgo y habían financiado la construcción de 3 hospitales pediátricos. La empresa ya no solo generaba ganancias, sino que tenía un propósito social claro. «Papá, ¿viste el artículo de esta mañana?», preguntó Valentina mostrándole el periódico. La primera página tenía una foto de ambos en la inauguración del más reciente proyecto de la empresa, un complejo educativo en una favela de la zona sur. El titular decía de callejón al éxito, la historia de superación que inspira al país. Hace 2 años, Eduardo Alencar había perdido todo. Leyó Eduardo en voz alta. Hoy junto a su hija adoptiva Valentina dirige uno de los conglomerados empresariales más exitosos y socialmente responsables de Brasil. Camila llegó exactamente a las 2. Como siempre, traía un postre casero y una sonrisa cálida. «¿Cómo está mi sobrina favorita?», preguntó abrazando a Valentina. «Emocionada por el viaje a Europa», respondió la niña. «Vamos a visitar universidades para cuando llegue el momento». Eduardo había insistido en que Valentina conociera el mundo antes de tomar decisiones importantes sobre su futuro. Habían planeado un viaje de 3 semanas por Europa visitando museos, universidades y conociendo diferentes culturas. Estela llegó poco después cargando una bandeja de brigadeiros que había preparado especialmente para la ocasión. «No puedo creer que ya haya pasado 1 año desde que se mudaron aquí», dijo mirando alrededor de la casa. «Este lugar realmente se siente como un hogar». Durante el almuerzo conversaron sobre todos los planes de Valentina para el bachillerato, los nuevos proyectos de la empresa y los cambios positivos que habían visto en sus vidas. «¿Saben qué es lo que más me gusta de todo esto?», dijo Valentina de repente. «Es que al principio,
Cuando papá me recogió de la calle, algunas personas pensaron que él estaba loco. ¿Quiénes pensaron eso?, preguntó Camila. Los vecinos del edificio anterior. Recuerdo que una señora le dijo a otra que Eduardo había perdido la cabeza completamente por ayudar a una niña de la calle. Dijeron que era una decisión estúpida, que yo le iba a traer problemas. Eduardo recordaba esos comentarios. En ese momento le habían dolido, pero ahora podía verlos con perspectiva. ¿Y qué piensas de eso ahora?, le preguntó a Valentina. Ella sonrió con esa sonrisa que había aprendido a amar tanto. Ahora pienso que ellos se rieron cuando me acogiste, papá. Se rieron de ti por creer en mí, por apostar por nosotros cuando parecía imposible. Valentina se puso de pie y fue hacia la estantería de la sala, donde estaba enmarcada su foto favorita. Eduardo y ella. El día de la adopción oficial, ambos sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Pero ya no se están riendo, dijo con voz firme y segura. Ahora ven lo que construimos juntos y saben que el amor y la fe pueden cambiar todo. Eduardo sintió lágrimas de orgullo en sus ojos. La niña asustada que había encontrado en un callejón se había convertido en una joven fuerte, compasiva y sabia. Ellos se rieron. Pero no están riendo ahora, repitió Eduardo abrazando a su hija. Y en ese momento, rodeados de las personas que habían elegido como familia, ambos supieron que habían encontrado exactamente lo que necesitaban. Un hogar donde el amor era más fuerte que cualquier adversidad. ¿Te emocionó esta historia de superación y familia? La transformación de Eduardo y Valentina nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros el amor y la compasión pueden cambiar vidas para siempre. Su historia nos recuerda que a veces los encuentros más inesperados son los que nos salvan y que una familia no siempre se forma por sangre, sino por elección y cariño genuino. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar, que siempre hay esperanza. ¿Crees que Eduardo y Valentina merecían su final feliz después de todo lo que pasaron? Si disfrutaste de esta narrativa llena de suspenso, emociones y justicia, te invitamos a suscribirte al canal para más historias que te mantendrán al borde del asiento. Nos encanta saber de dónde nos están viendo, así que cuéntanos en los comentarios de qué país estás viendo este video. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido que inspire y entretenga. Esperamos leerte en los comentarios. Yeah.